Bueno, buen día hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Un gusto compartir la palabra y sobre todo tener presente antes de dirigirnos a ella, donde dejé mi lente, acá dejé mi lente, ya no veo sin él. Tener presente que es el alimento que el alma necesita, es el alimento que hoy más que nunca el creyente debe consumir. Como habíamos visto un poquito y la idea de hoy era estar compartiendo sobre la reforma, uno podría preguntarse, Ricardo, ¿por qué hablar de la reforma? ¿Por qué ese tema hace importante? ¿No? Y el hecho de que nos preguntemos eso, tal vez, si es que alguien se lo pregunta, refleja un poco también algo que realmente está pasando hoy en el mundo. El mundo se está caracterizando siempre, y fíjense las coincidencias, porque no son coincidencias, por realmente celebrar las cosas que no son de Dios, más que a veces las que impactan conforme al corazón de Dios. El 31, mañana, se va a estar celebrando también otra cosa para el mundo. Y mucha gente, aunque ustedes no lo crean, que es Halloween, mucha gente disfruta, se suma a eso y promociona inclusive eso. Una cultura, sabemos bien el origen de Halloween, pagano, que no es de Dios. Y sin embargo, muy poco a veces se habla que en ese día se recuerda también y se celebra la Reforma. Porque un 31 de octubre de 1517, un monje agustino, Martín Lutero, fijó las 95 tesis sobre las indulgencias en las puertas del castillo de Wittenberg, en Alemania. Fue un escrito académico que él fue, y es como decir, era como publicar en la Gaceta Oficial para generar un debate teológico, para generar un despertar, un pensamiento y que surgieran personas ahí de la comunidad que estuvieran dispuestas a discutir sobre ese tema. Nunca él dimensionó, él mismo lo afirmó, nunca dimensionó el impacto que iba a generar eso. Esas 95 tesis en semanas se imprimieron y se distribuyeron por toda Alemania, causando un despertar y un movimiento y un pensar, y la gente se preguntaba sobre todo eso. Hoy yo quisiera un poco, más que centrarme, que ustedes a lo mejor conocen y lo pueden encontrar, hay algunas películas inclusive sobre la historia de Martín Lutero, lo que él sufrió, lo que pasó, los momentos difíciles que tuvo, cómo llegó a eso, creo que lo podemos ver y leer fácilmente. Tal vez centrarnos en esta mañana un poco en cuál fue el impacto. ¿Cuál fue el impacto? ¿Qué generó? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué, como decía al principio, los creyentes deberíamos tener presente y recordar este 31 de diciembre? ¿Por qué el mundo, inclusive las sociedades, hoy la cultura, países como Alemania, que fueron impactados tremendamente en Europa por la Reforma? Ustedes saben que yo trabajo en una marca que es alemana. Y hace poco lo primero que me llegó, y esto es un paréntesis, me llega es todo un material de marketing para hacer en base a Halloween. Celebrando Halloween, haciendo cositas de ese tipo, ¿no? Pinturas raras, medios con tinte demoníaco, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las países, fíjense, países que se caracterizaron por ser los principales beneficiados de ese movimiento de la Reforma. Esos mismos países hoy son los que están promocionando eso. ¿No se acuerdan ya de esto? No viene ningún correo de Mercedes-Benz diciendo hoy es el día de la Reforma y mediante esto la cultura alemana y de Europa cambió el mundo. No aparece eso. Pero sí te van a venir materiales y campañas para las cosas que sí atraen en el mundo. Y la Biblia nos dice a nosotros, como creyentes, que tengamos cuidado, que toda amistad, la amistad con el mundo, es enemistad contra Dios. Y yo creo que muchas veces andamos en unas líneas grises que no son las que Dios espera para sus hijos. Dicho esto, quisiera emprender, podríamos dividir en dos partes el tema por el alcance sobre el legado, y me voy a centrar más bien en el legado desde el enfoque espiritual, o podemos decir en relación a la religión, en relación a lo que creemos.
Porque hay todo un tema para desarrollar y después mirar en base al impacto que tuvo en el legado cultural. Podríamos hablar también, y de hecho en algún momento, si se da la ocasión, hablar sobre el impacto y su legado cultural que tuvo la Reforma. Cómo fue cambiando en distintas áreas de la sociedad ese pensamiento fresco de la palabra de Dios que había impactado en esa sociedad y en esa cultura de ese tiempo, y cómo las consecuencias son hasta hoy. Pero yendo un poquitito, no sé si la mayoría habrá escuchado de las 5 solas. Escucharon tal vez la palabra, las 5 solas, refiriéndose a la Reforma. Pero para darle un poco de tiempo para entender esto, ¿no? Las 5 solas se refieren a 5 frases o pensamientos que todos los reformadores de aquel tiempo empezaron a obtener como palabra común, como una frase común. Ante ciertas cosas ellos decían, solo Cristo. Ante ciertas cosas decían, solo fe. Ante ciertas cosas decían, solo gracia. Ante ciertas formas decían, solo escritura. Ante ciertas cosas decían, solo para Dios sea la gloria. Esas son las 5 que podríamos decir resumen en esencia parte del pensamiento que caracterizó a los reformadores. Y la primera de ellas, precisamente, el mayor impacto que tuvo la Reforma fue en la Escritura, porque la Reforma logró que la Biblia, ¿no?, volviera al debate teológico. Logró que la palabra de Dios, ¿no?, volviera a ser la fuente única de revelación para los cristianos. Y eso no es un tema menor. Nosotros tendríamos, para entender esto, tenemos que entender que en aquel tiempo, en el siglo XVI, el mundo y el pensamiento, gran parte de ese tiempo, estaba dominado por una cultura donde el poder estaba centralizado en una iglesia romana católica, ¿no?, que ejercía una serie de prácticas y una serie de controles, ¿no?, que afectaban no solamente la esfera espiritual, sino la esfera política, económica, religiosa en general. Y después vamos a ver indirectamente qué impactaba eso. Pero la Escritura, la palabra de Dios, había sido de cierta forma cautivada por ellos. Era un privilegio que solamente algunos pocos de la clerecía católica podía tener. Las traducciones, como hoy las tenemos, no existían. El pueblo vivía en una oscuridad respecto a la palabra de Dios. No sabía, si quería saber algo, lo que decía Dios, tenía que ser a través de un pensamiento de algo que bajaba esa institución. Pero no tenían el privilegio, como hoy tenemos, de ir directamente a la fuente. Y eso, cuando empieza a suceder, cuando la Biblia, la Reforma devuelve la Biblia al pueblo, esto implicó un choque frontal contra la Iglesia Católica Romana, donde la fuente de revelación era doble. Por un lado la Biblia, la tradición, y estas sujetas a la interpretación de una jerarquía eclesial y el Papa. En lo que es prelación, podríamos decir que la palabra de Dios estaba al nivel mismo de lo que es la jerarquía, lo que decidía esas autoridades, y de la tradición que ellos habían dicho. Sin embargo, nosotros sostenemos que la palabra de Dios está por arriba de todos. Y eso es una tremenda diferencia. Porque al llevar la palabra de Dios a ese centro y al pueblo empezar a entenderla, empezó a dimensionar y decir, no, ¿qué dice la Escritura? No es lo que tú dices, ¿qué dice la Escritura? ¿No? Y eso representó un choque. El estudio de las Escrituras mostró a Lutero que no solo la veracidad o falsedad de una afirmación desde una perspectiva cristiana exigía una regla objetiva, sino que también que esa regla no era ninguna organización humana, sino la Biblia. Por eso nosotros constantemente, hermanos, bajo este principio, ¿no?, ponemos ante cualquier cosa de lo que se dice desde el púlpito, lo que se habla, lo que se sostiene como fe, decimos, ¿en base a qué? ¿A lo que yo pienso, al criterio? No, en base a lo que dice este libro, a lo que dice la palabra de Dios. Y eso fue un cambio tremendo. En 2 de Timoteo 3, 14 al 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 3 cosas rápidas que podemos sacar y que contrastaban diametralmente contra lo que decía la iglesia romana. No es la tradición o la jerarquía lo que te puede hacer sabio para la salvación. Ahí en 2 Timoteo es la palabra de Dios lo que te va a hacer sabio para salvación. No es un grupo de personas. No es por pertenecer a un grupo religioso o por rito que eres salvo. La salvación ahí aparecía, es por fe, por la fe en Jesucristo. O sea, no es que porque pertenezcas a la iglesia católica, decían en aquel tiempo, vas a ser salvo. La palabra de Dios muestra otra cosa. Y quiero que se pongan un poco indirectamente en la mente de esas personas, presa por siglos de ese pensamiento que es contrario a lo que dicen las Escrituras. Esa era la situación. Eso es lo que estaba pasando. También ahí, en base a 2 Timoteo, podemos ver que la Biblia es la que te enseña para hacer buenas obras. Es útil para tu vida, para instruirte. Entonces, mirando eso, la pregunta es, ¿cómo no voy a poder acceder a la Biblia? ¿Será que Dios no quería que nosotros pudiéramos acceder a su palabra? Entonces, ¿por qué la Biblia estaba como guardada bajo llave? ¿Por qué la Biblia había sido un privilegio nomás de algunas pocas personas? Y no solamente eso, al lado de ellos se habían puesto leyes, tradiciones, encíclicas, decretos de hombres, etcétera, etcétera, que te decían que eso era lo que Dios decía, cuando la Biblia te decía otra cosa. Y este monje se encuentra estudiando las Escrituras, se encuentra que la Biblia decía una cosa y la práctica decía otra. Y empieza a escribir esas tesis y empieza a mirar y decir, acá hay un problema. La Biblia nos dice esto y yo practico o enseñamos y la iglesia de hoy enseña esto. Pero aún así, cuando él escribe esas 95 tesis, su idea no era generar una rebelión en contra. Él quería generar ese debate teológico y que comprendieran lo que él estaba comprendiendo. Varias veces desde el púlpito de este lugar hemos hablado y le hemos animado a ustedes, hermanos, a lo que dice Hechos 17:1, en esos versículos cuando habla de los cristianos de Berea. Y es por este principio también. Siempre les hemos animado desde la predicación a que ustedes, lo que estamos diciendo, así como ellos eran más nobles los hermanos de Berea, porque escudriñaban y veían si lo que Pablo les decía era cierto, siempre le hemos animado a ustedes a que hagan lo mismo. Que vayan a la fuente, que vayan a la palabra de Dios. De hecho, los mensajes que compartimos, el estilo de predicaciones que hacemos, lo hacemos mucho desde un punto de vista expositivo por eso. Exponemos a veces versículos por versículos. Nosotros estamos estudiando Hechos. Y lo que tratamos nosotros, y cuando Jorge estaba desarrollando también Mateo, es que ustedes entiendan, que ustedes vayan a la fuente, que ustedes tengan la capacidad de cruzar y decir lo que están diciendo, qué dice la Biblia con respecto a eso. Hoy está muy de moda predicadores muchas veces que se enfocan solamente en emociones. No hay contenido bíblico. No les interesa simplemente generar personas que te den un me gusta. Pero no les interesa realmente dar alimento sólido, que vayan a la Escritura, que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios, porque eso, como decíamos recién, es realmente lo que te va a hacer crecer para salvación. Yo podríamos, y Jorge, los que predicamos acá, ponernos cada domingo y hacer de pronto, tomar temas aislados y tomarlos a la ligera y ser divertidos con ustedes. Miren, es fácil hacer eso. Podríamos hacerlo. Y podríamos hablar de Hechos mismo, del libro de Hechos, sacando cosas por acá que de pronto alimenten la carnalidad de las personas y que ustedes salgan de acá diciendo, qué mensaje espectacular y divertido fue. Pero queremos que coman alimentos sólidos. Buscamos que ustedes crezcan en alimentos sólidos, no que nos den un me gusta.
sino que tengan el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, y que puedan crecer, ustedes como los de Berea, en el conocimiento de la Escritura. Y eso están siendo hoy también desafíos que enfrentamos. Los reformadores deseaban que el pueblo se acercara a la Biblia. Para eso tenía que estar en el lenguaje del pueblo. Solo a modo de ejemplo, en el Concilio II del Vaticano en el año 1962, en una encíclica de la Iglesia Católica hacia el mundo y la cultura, se cambió el sistema de lectura, donde todo era en latín, hasta el 1962. La Biblia en latín, leída en latín, y solamente las prédicas eran en el idioma. Pero cuando se leía la palabra, se leía de espalda, había toda una serie de ritos, y era en latín. 1962. Y desde la Reforma han tratado de frenar todo lo que pueda hacer que la Biblia llegara al pueblo. De hecho, para que ustedes tengan, cito algunas fechas y entiendan dimensiones. 1522, Lutero publica su traducción del Nuevo Testamento al griego. 1526, Tyndale al inglés y Liesdelt al holandés, las primeras Biblias al inglés. 1930, al francés, la Biblia Lefebvre. 1549, la Biblia checa de Melantrich. 1563, la Biblia Brest al polaco. 1569, la primera traducción al español, conocida como la Biblia del Oso, hecha por Casiodoro de Reina, un antiguo monje convertido. En 1602 es revisada por Cipriano de Valera. De ahí viene el nombre que hoy conocemos todos con las traducciones más nuevas de la Reina Valera, Biblia Reina Valera. Pero esto surgió por ese despertar. Paralelamente, en la Iglesia Católica siguieron con la Biblia hasta 1962 en latín. Los reformadores querían que la Biblia llegara al pueblo y vaya que había llegado. La Biblia, hermanos, había sido devuelta al pueblo. Esta conducta de solo escritura tuvo un efecto inmediato al sistema católico al que se le confrontaba directamente con lo enseñado en las Escrituras. Por primera vez, después de siglos de oscuridad, al volver la Biblia al pueblo, el pueblo empezó y los reformadores y las personas empezaban a entender lo que el mensaje de Dios decía y que había prácticas que no tenían fundamento bíblico. Y eso hacía que empezara a caer una serie de mentiras que no tenían cómo sostenerlas y que eran simplemente tradiciones de hombre. Temas como la casta sacerdotal, el clero, cuando toda la Biblia habla que todos somos sacerdotes. El tema del celibato, cuando veían a Pedro que lo acompañaba a su mujer en sus viajes. El tema de las imágenes, que se decía en aquel tiempo que las estatuas de las imágenes eran realmente la Biblia del pueblo. Ellos mismos decían eso. Todo eso empieza a desmoronarse. Porque ahora realmente decían lo que Dios dice y podían ir a la fuente directamente. Y eso fue porque la Biblia se había extendido y estaba ya en los idiomas del pueblo. Pero sin duda, el devolver el Evangelio al pueblo sería lo más trascendental y lo que marcaría también la Reforma, porque el Evangelio también había sido cautivado por esos siglos de oscuridad. El Evangelio había sido secuestrado, ya no se hablaba de Cristo. La salvación de una persona, el perdón de pecados, dependía de ciertos monjes, de ciertas cosas, dependía de dinero. La salvación dependía de ciertas personas. El Evangelio tenía que salir también nuevamente a la luz. Y eso lo hace la Reforma. Y entramos en la segunda sola, el segundo pilar, que es sola gratia. Sola gratia. Salvación por gracia versus paganismo. Hoy lo escuchamos y miramos y decimos, no me estás diciendo nada, Ricardo, pero aunque ustedes no crean, estas mismas batallas se siguen dando como estaba diciéndome. Satanás sigue tratando que la palabra de Dios no sea el centro, en el sentido de que realmente esté en el debate para decir lo que es bueno o que es malo.
Satanás sigue tratando de decirle al hombre, y el hombre sigue pensando que la salvación no es un regalo de Dios, que la salvación te la puedes ganar tú. Porque si es un regalo, les pregunto, ¿un regalo se puede comprar? ¿Un regalo para uno mismo, sí o no? No. Un regalo, tú puedes hacer dos cosas, o lo aceptas o no lo aceptas, pero es un regalo. No hay nada tuyo que puedas hacer ahí en medio. Pero este principio también había sido secuestrado en el pensamiento del pueblo. Y las personas pensaban que para ser salvos tenían que tirar una moneda en un cofre o tenían que recibir el perdón de alguna autoridad o tenían que ser, si tenían suerte, bautizadas. Porque si no lo hacían, eran herejes o estaban condenados al infierno. Y en esa ignorancia había una manipulación tremenda cuyo trasfondo, la misma historia lo dice, principalmente era poder y dinero. Político, poder y dinero. No había nada de espiritual en eso. Las intenciones directamente eran monetarias. De hecho, el Papa León X, cuando él vuelve a insistir con el tema de las indulgencias en ese tiempo, lo hace para recaudar dinero, y es una de las ideas que es para recaudar más dinero para la construcción de la capilla de San Pedro. Y después voy a leer un texto para que ustedes dimensionen lo que era la mentalidad. Y había predicadores de las indulgencias que salían en esos lugares por todas las ciudades, en nombre de esa autoridad, a recaudar, vendiendo la salvación. Contra ese pensamiento los reformadores y Lutero se encuentran. Y contra ese pensamiento ellos empiezan a decir, solo gracia, solo gracia. Porque la palabra de Dios dice que no hay nada que el hombre pueda hacer para lograr o merecer esa salvación. No hay nada. No hay nada, queridos hermanos. No son los méritos nuestros los que nos ganan la salvación, ni ritos, ni prácticas. Pero hoy hay muchas personas que siguen engañadas y creyendo que eso es así. Hay muchas personas hoy que siguen pensando que los ritos es lo que lo va a hacer salvo. El otro día presentamos unos niños aquí y siempre aclaramos que lo hacemos no como un reemplazo del bautismo. Porque hay muchos que creen que si no se les bautiza, los niños no van a ser salvos. Hay muchas personas inclusive que creen hoy que son salvas. Tú hablas ahí y vas a decir, ¿tú eres salvo? Sí, yo fui salvo, que yo me bauticé. Cuando era chiquitito me bautizaron. O porque hice después mi confirmación. Hay gente que es así. Y contra eso se levanta de pronto la Biblia que dice, es un regalo de Dios. Contra eso se levanta Efesios 2, 8, 9, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y tú te encuentras con las personas muchas veces engañadas y creyendo que la escalera al cielo se construye por tu esfuerzo, por tus obras. Y Dios te dice, no es así. No hay nada que pueda hacer. Esto es un regalo. Lo que tú tienes que hacer es creer en fe en lo que hizo Jesucristo y lo que tú eres. Pero ese mensaje que hoy nosotros lo tenemos, en aquel tiempo estaba secuestrado. Ese mensaje que los primeros siglos, la iglesia primitiva, lo llevó por todas partes y lo encontramos en los mismos autores de la palabra de Dios, estaba siendo secuestrado, había sido secuestrado durante la Edad Media, durante todos esos siglos. Engañando a personas. Hoy igual sigue, cambian un poco algunas cosas, pero en esencia es lo mismo. Son las obras. Te dicen, no, tú vas a ser salvo si estás en esta iglesia, si te has bautizado y si continúas las obras y si recibes el perdón de las autoridades que nosotros te hemos puesto. Y las personas están presas en sus mentes por eso. La Reforma ante eso dijo, solo gracia. Tú no puedes comprar un regalo, lo aceptas o no. Y eso llevó al tercer pilar, sola fide. Solo por fe. La justificación por fe fue uno también de los pilares estratégicos que ese tiempo la Reforma, y esto no es poca cosa, hermanos. Yo sé que estoy tirando muchas cosas, pero si ustedes
a veces dejamos de entender lo que es la salvación, y con el pastor Jorge Wilson solemos hablar mucho, porque hoy se está diluyendo tanto el mensaje de salvación, se está reemplazando tanto que muchas veces hay creyentes que ni entienden sin darse cuenta por qué han sido salvos. Y mucho menos, en base a eso, no se animan ni siquiera a hablar a otras personas porque no saben, no están entendiendo. Y tristemente, como hay estudios también demuestran, las iglesias están llenas de personas que creen ser salvos pero no lo son, porque nunca se han arrepentido, porque nunca han creído en Jesús, porque entienden que están en un lugar como si fuera una religión. Reemplazaron una religión católica por una religión protestante. Y la Biblia no nos enseña eso. Y muchas veces eso sucede porque se predica evangelios que no son ciertos. Evangelios que no están centrados en el arrepentimiento, que no llevan el corazón de las personas a la ley, para después trasladarlos y mostrarle la luz de la gracia. La luz de la gracia. Solo por fe. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por obras, hermanos. El hombre siempre intenta declararse justo delante de Dios por sus propios medios. Los que han salido con Jorge a evangelizar, les aseguro que han encontrado muchas veces, y ustedes si cuando hablan también con algunas personas evangelizando en los lugares que les toque, van a encontrar que cuando se les pregunta muchas veces a las personas, ¿por qué vas a ir al cielo? Vas a encontrar en el 80-90% una respuesta común. ¿Cuál es? Porque soy bueno. Porque soy bueno. Algunos te van a decir porque Dios es un Dios de amor y el infierno no tiene nada que ver con Dios, lo cual no es cierto, sabemos. Pero la mayoría vas a encontrar porque soy bueno. Yo no le maté a nadie, yo soy bueno. Y eso refleja ese concepto de que el hombre sigue pensando y tratando de construir la justificación, ser declarado ante el juez, a Dios como juez, declararse, presentarse como justo por algo suyo, diciendo, yo soy bueno. Tú estás ante un juez, estás ahí por haberle violado a alguien, pero le dices a ese juez, yo soy bueno, yo he hecho muchas otras cosas, yo soy bueno, yo no soy malo. Pero el juez va a decir, lo siento. Yo tengo acá en la sentencia que cualquier falta, y de este tipo inclusive, merecen, la condena es muerte. Pero yo soy bueno. El hombre sigue pensando muchas veces así. Y no es nuevo. De hecho, Jesús le dijo respecto a los fariseos, les dijo lo siguiente, en 16:15 de Lucas, le dijo lo siguiente. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Saben lo que le estaba diciendo Jesús? Ustedes creen que lo que están haciendo es sublime delante de Dios. Ustedes creen que son buenos. Ustedes creen que van a ser justificados por creer así. ¿Y saben qué? Delante de Dios eso es abominación, le dice. Solo fe. Y eso le cuesta al ser humano inclusive. Aún la sola fe le cuesta. No por ser buena persona, el ser bueno no te justifica delante de Dios. En Romanos 3, 19, 24, y muchas veces hablaba con mi familia, aquí hago un paréntesis para que ustedes también, porque son cosas que Dios nos está mostrando, y muchas veces Jorge habla y dice en los pasos del maestro, me vas a corregir, ¿no? Hay que ir a los 10 mandamientos, ¿verdad? Hay que ir a los mandamientos. Y muchas personas, estábamos hablando ya, muchas personas a veces creen que ese pensamiento es como una estrategia en el sentido no bíblica, en el sentido que es como de hacer algo que resulta práctico, porque la gente conoce los 10 mandamientos. En parte es así, pero en el fondo no se dimensiona que eso es un principio bíblico. En el fondo no se dimensiona que cuando nosotros llevamos el corazón de las personas a confrontarse con la ley, estamos haciendo y cumpliendo un principio que la propia Escritura habla.
No se trata solamente de una estrategia humana. La salvación comienza por ahí. Fíjense lo que dice Romanos 3, 19, 24. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Entonces, cuando tú le llevas a esa persona y le confrontas con la ley en su corazón, la misma palabra hace ese trabajo porque de confrontarle con su pecado. Porque parece obvio, pero ninguna persona puede ser salva si no sabe de qué está siendo salvado. Y a veces que las personas quieren hablar de salvación, pero sin mostrarle de qué tienen que ser salvados. Y la ley, la palabra de Dios, cuando uno les presenta, cuando uno les lleva a eso, tiene el efecto de tocar el corazón de la persona y empezar la persona a darse cuenta, yo soy un pecador. Yo no soy tan bueno. Yo realmente, si estuviera en un juicio delante de Dios, Dios me va a condenar por lo que he hecho, aunque sea por una mentirita nomás, porque Dios es un Dios santo y justo, perfecto. Y ese temor de Dios, ese temor que es el principio de la sabiduría que habla la palabra de Dios, empieza a trabajar en la conciencia y en el corazón de esa persona. Por eso es importante llevarla a la ley. Por eso estaba la ley, dice la palabra de Dios. Lutero estudió sobre esto en tiempos, y les voy a leer para que vean el contraste de pensamiento. Y de cierta forma, hermanos, hoy algo así también está. Cambian un poco las palabras, pero está. Pero quiero que lean un extracto, les traje para leer, de Johann Tetzel. Era el predicador de las indulgencias. Miren lo que él decía, miren cuál era el pensamiento. Y crúcenlo con estos principios que hemos estado hablando de sola fe, sola escritura, sola gracia. Crúcenlo, ustedes que conocen, y creo que estoy mirando acá, conocen todo lo que significan, y lo hemos visto recién, esos pensamientos. Miren lo que él decía, están en las palabras. Él iba por pueblo, casa por casa, en una plaza, así como iban a predicar el evangelio, iba él y se ponía y decía lo siguiente: escuchad, dice, Dios y San Pedro os llaman, pensad en la salvación de vuestras almas y la de vuestros queridos difuntos. Considerad que todo lo que se hayan arrepentido y se hayan confesado y hayan pagado su óbolo, una moneda de plata, recibirán completa remisión de todos sus pecados. Escuchad las voces de vuestros amados parientes y amigos muertos que os imploran y dicen: ten piedad de nosotros, tened piedad de nosotros. Estamos en un terrible momento del cual podéis liberarnos con una dávida diminuta. ¿No deseáis hacerlo? Abrid vuestros oídos, escuchad al padre diciendo a su hijo, a la madre diciendo a su hija: te hemos dado el ser, alimentado, educado, te hemos dado nuestra fortuna y tú eres tan cruel y duro corazón que no estás dispuesto a hacer un poco para liberarnos. ¿Vas a dejarnos aquí en las llamas? ¿Vas a retardar nuestra gloria prometida? Recordad que podáis liberarlo, pues, en cuanto suena la moneda en el cofre, el alma salta del purgatorio. Este era el mensaje. Durante siglos. Y la catedral, ya vemos, se construyó, tuvo resultados de cierta forma. Contra esto las reformas y los reformadores decían: solo gracia, solo fe, solo escritura. Hoy, de cierta forma, se sigue vendiendo a veces indirectamente la salvación. Cuando se venden emociones, se vende salvación. Cuando se vende un evangelio de prosperidad, se está vendiendo lo mismo. No se está vendiendo salvación. Cuando se te vende y se dice un evangelio de obras, no se está vendiendo, te están diciendo, están haciendo negocio de ti para tenerte cautivo de un sistema que no es el de Dios. Y mucha gente, tristemente, muere presa de esos pensamientos. Muere presa de esos pensamientos. Este era el pensamiento. Y la Reforma respondía: sola fide, sola gracia. En Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo?
gratuitamente. Hasta eso decía la Biblia, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia, queridos hermanos, producto de esa reforma, el evangelio que había estado cautivo, estas verdades del evangelio que habían sido secuestradas y que no llegaban al pueblo, la reforma hizo posible que eso llegara nuevamente. Sola fide, solo gracia. Pero no se quedó ahí también. El evangelio había vuelto al pueblo. La escritura había vuelto al pueblo. El evangelio también había vuelto al pueblo. Pero no solamente eso. Cuarto pilar, solo Cristo. Cristo como nuestro único mediador, ya no más alguien entre Dios y los hombres. En una cultura de aquel tiempo donde la mediación había santos, autoridades, papas, etcétera, que se ponían entre Dios y el hombre. De pronto venía la reforma y decía los reformadores, solo Cristo. No hay otra mediación. Solo Cristo. No, pero la autoridad del Papa, el Papa es el vicario, Cristo en la tierra representa. Solo Cristo. El Papa dice tal cosa, le decían, solo Cristo. Ese era el pensamiento. Eso era. Cristo es nuestro único mediador. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y por primera vez el pueblo podía ser libre de esa opresión que le decía que había una autoridad puesta que estaba en medio para llegar a Dios, y le aparecía ahora la figura nuevamente de Cristo recordándole esto. Diciéndole, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Se pueden imaginar la libertad que representaba eso para estas personas y lo que representa hoy? Esa es la libertad de Cristo. Esa es la libertad de no estar sujeto a una institución en ese sentido, alguien en el medio que le cerraba el paso. Que le decía de pronto, si querés ser salvo tenés que confesarte conmigo, si yo te perdono puede ser que seas salvo, si no, no. Si tú das una moneda según tu grado, había todas unas cosas, vas a ser salvo o no. Si no fuiste bautizado y sos niño y moriste por ahí en el camino, te fuiste al infierno, tenés que bautizar apenas nazcan para que no se vayan al infierno. Cuánto dolor, cuánta gente, cuántas personas en el infierno creyendo todas estas mentiras. La reforma trajo luz sobre todo eso. Libertad de un sistema que los habían mantenido oprimidos. De hecho, rompía con todo un esquema de negocios, dominio y poder basado en la necesidad humana de encontrarse con Dios. En 2 de Pedro 2:1-3 la Biblia nos dice claramente, ¿no?, que vendrán falsos maestros que por avaricia harán mercadería de vosotros. No cambió muchas cosas. Y hoy tenemos que estar atentos también. Ese mismo sistema sigue. Y para muchas personas, en el nombre inclusive de la fe, son mercaderías. Mercaderías que te pueden redituar algún poder o algún dinero económico. La Biblia nos advierte. Pedro ya en aquel tiempo decía, van a entrar. Y decía de esos falsos maestros ciertas características. Van a tener esa capacidad de seducirte. Van a ser atractivos, te van a decir cosas bonitas, lo otro, aquello. Van a ser espectáculos para vos. Pero en el fondo te van a estar desangrando económicamente. Y te van a ver como mercadería para lograr algo. Pedro ya lo advertía. Pero también la reforma no se quedó con el concepto de Cristo como único mediador. Para ella, Cristo era el centro, el fundamento de la iglesia. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya no es Roma el fundamento, no es el Papa o sus sucesores, es Cristo. Y la reforma empezaba a decir con fuerza eso. Cristo es nuestro fundamento, Él es la roca, Él es la cabeza del ángulo. Y no se quedaba ahí, también afirmaba y decía con valor y coraje, y sacaba a luz nuevamente, que Cristo es la cabeza. No es ninguna autoridad humana la cabeza. Decía que Cristo es la cabeza. En Efesios 5:23 dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
No es ninguna autoridad humana. El verdadero pastor es Cristo. Es el único. Pero también decía la misma Reforma y traía a luz nuevamente que Cristo es el único Salvador. Cristo es el único que salva. Ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de que Cristo es el único que salva, que había quedado oculto durante tanto tiempo, volvía a salir del grito de las personas en la predicación del Evangelio. Porque el Juan 3:36, como dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso, como estaba diciendo en Juan 14:6, Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El pueblo había encontrado a Cristo. Y ante el dominio de Roma, ante la opresión romana de la iglesia romana, la Reforma decía: solo Cristo. Solo Cristo. Él es la autoridad. Él es el fundamento. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro mediador. No hay otro. Solo Cristo. Y ese mensaje se empezó a extender. Y ese mensaje empezó a transformar vidas. Ese mensaje, todo esto, transformó una cultura. Y todo esto comenzó en gran parte con un movimiento de Dios, donde uno de los ejes principales, porque hubieron otros reformadores como Calvino también, etc., porque un monje, principalmente, un 31 de octubre de 1537, expuso 95 tesis en contra, por decir así, cuestionando académicamente todo un sistema que era contrario a lo que él estudiaba y entendía de la palabra de Dios. Y el último pilar que hablaba, que es un resumen de los cuatro y engloba los cuatro, era: los reformadores empezaron: todo lo que hacemos, la Biblia dice, ¿cuál es el principal propósito de la existencia del hombre? La Reforma decía: soli Deo gloria, para gloria de Dios. Y la Biblia te dice, ya sea que comamos, que bebamos esto, todo hacerlo, ¿para qué? Para gloria de Dios. Todo, la salvación, todo lo que el hombre hizo, todo lo que Dios genera, todo lo que el hombre ve, los salmos nos hablan de eso, el Salmo 37:4, ¿no? 1 Corintios 10:31 estaba diciendo, todo apunta a que el plan de Dios, todo lo que hizo Dios, lo hizo para su gloria. Se trata de la gloria de Dios. No se trata del hombre. La Reforma trajo al centro nuevamente a Dios y su gloria. Ya no es el hombre el centro. Ya no es el hombre el fin de todo. Todo se trata de la gloria de Dios. Y ese fue el impacto de esas 5 solas que podemos hablar. Ese fue el impacto de la Reforma que hoy, hasta el día de hoy, seguimos teniendo. Pero también hagan un cruce ustedes, hermanos, después cuando estén con tiempo y miren esto y lo piensen. Y van a ver que estos 5 puntos ciertamente siguen siendo atacados fuertemente. Y tenemos que cuidar que ese evangelio no se pierda. Satanás va a tratar de hacerlo. Que no se diluya eso. Que la gente entienda que la salvación es por gracia. Que la gente entienda realmente que la salvación es por fe. Que se trata de fe. Que la gente entienda que estás acá con un propósito que es de traer gloria a Dios. Que la gente entienda que este libro no es solamente un libro de religión, que es útil para hacerte sabio para salvación y para tu vida y para todo. Que Dios habla a través del mismo. Solo escritura, solo gracia, solo fe, solo di gloria, solo Cristo. 5 frases que golpearon con fuerza durante siglos. Antes de ir a participar ya de los símbolos, a la luz de lo que estábamos hablando, yo quiero cerrar con Lucas 23. Tal vez uno de los ejemplos más elocuentes, 23, 39 al 43, que resume un poco tal vez lo que veníamos hablando. Esta es la historia.
de los malhechores, de los dos malhechores que estaban crucificados con Jesús. Pero es un reflejo también de estos puntos si miramos en detalle. Dice la palabra de Dios, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Dos pecadores que reflejan a la humanidad de cierta forma, los dos pagando lo que se merecían. Si uno lo mirara por el sistema de aquel tiempo, ninguno de ellos, ¿qué? ¿Sería salvo el malhechor que clamó a Jesús? No. ¿Qué pagó por su salvación? Nada. ¿Recibió el perdón de otros? No. Sin embargo, la Biblia dice que en ese momento él reconoció sus pecados. Vemos ahí, él reconoció, él era un conocedor, por eso le dijo a su rey, él reconoció y entendió cuál era su posición. Y no solamente eso, entendió que si había alguien que estaba padeciendo injustamente, que no merecía, era el que estaba en el medio, al que anteriormente en algunos versículos dice también, ellos mismos le estaban injuriando. Y no solamente entendió eso, sino que entendió que por gracia, no porque se lo merecía, podía clamarle a Él y por fe en Él. Por eso le pidió tener la esperanza de una vida eterna. Y la respuesta del Señor Jesús no se hizo esperar. De cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, hermano. Hoy estamos delante de estos símbolos y recordamos precisamente a Cristo. De eso se trata. De eso se trata el partimiento del pan. No venimos aquí cuando partimos el pan y vamos a pensar nuestros pensamientos a pedir algo. Venimos como pecadores a reconocer, ponernos delante de Él, reconocer nuestra insuficiencia. Reconocer que somos salvos por gracia, que no merecíamos ese favor, no merecíamos ese regalo, pero reconocer que el que recordamos es el que nos dio el regalo más precioso y más valioso que puede tener el hombre. El de ser reconciliados con Dios, el de tener la vida eterna, el de que nuestros pecados hayan sido perdonados. Eso venimos a reconocer cada vez que partimos el pan. Y no solamente eso. Venimos también a decir que le amamos y que esperamos su regreso como Él lo promete en sus Escrituras. Porque Él dijo que va a venir a buscarnos. Los dejo, pero voy a volver. Y también eso celebramos al participar de estos símbolos. Así que con ese corazón y con esos pensamientos, yo quisiera pedirle si pueden estar pasando algunos hermanos para estar repartiendo los símbolos, recordándoles a todos los hermanos que este es un privilegio, las personas presentes que tenemos para los que han sido bautizados y están en comunión con el Señor. Así que por favor, si pueden estar repartiendo los símbolos.